gracias a todos por venir. Buenos días y gracias por estar aquí en la charla. Antes que nada, hacerlo un poco de spoiler. O sea, no sé si os habéis fijado en la presentación, el autónomo salía como en cursiva y es un poco de clickbait, en el sentido de que más que un producto o un módulo ya hecho para utilizar, es un caso de estudio que estamos realizando y cómo lo hemos estado construyendo. O sea, no es un módulo que nos vayamos a poder bajar de Drupal.org o directamente una solución de producto ya hecha, sino que es una prueba principalmente una prueba de concepto. No le quería poner el casi automática para que no compita el taller de mis compañeros que va de migraciones, así que si esperabais eso, pues estáis a tiempo de un poco de cambiaros de sala. Muy buena el taller por parte de mis compañeros Julián y Carlos. Em, Más que nada, pues empezar un poco ver las cosas que vamos a ir viendo durante la charla. La idea es un poco hacer un catch-up de los principales conceptos o puntos básicos en cuanto al tema de inteligencia artificial, por si alguien no está muy al tanto o al día, pues que entienda a lo mejor lo que luego se va a explicar, ya hablando un poco más de lo que llamamos la factoría y estemos todos en el mismo punto. Luego veremos un poco la parte de lo que llamamos los datos, qué herramientas estamos utilizando para recopilar todos y cada uno de los datos que se van a utilizar para esta generación de contenido. Y ya bueno, pues un poco explicar el diseño detrás de la prueba de concepto, ver alguno de los ejemplos de cómo está estructurado, eh, una pequeña demo del asistente generando uno de los contenidos y luego, pues, más que una parte de preguntas directamente, sino también conocer si estáis experimentando con algún tipo de este tipo de soluciones así, si tenéis en mente un producto o una solución enfocada en este mismo sentido. Pues, comentaba, pues vamos a hacer un poco de catch-up de cada una de las cosas de la IA que vamos a ir viendo en un formato de resumen y bien al hilo. Pues cuando hablamos de inteligencia artificial se suele englobar todo directamente en un mismo saco, por así decirlo, pero está distribuido en diferentes capas. Lo que sería la inteligencia artificial determinística, que es la más antigua, la que más tiempo lleva, que es aquella que está dedicada a solucionar tareas muy concretas, pero no tiene ningún tipo de aprendizaje. Está programada para lo que tiene que hacer. No creo que se consideran sistemas expertos y te da una respuesta sobre los datos que le introduces, pero no aprende sobre ellos ni realiza ningún tipo de análisis exhaustivo sobre ellos. Un ejemplo de esto es uno de los sistemas que tiene IBM, que es el IBM Watson, que es un sistema de atención en los hospitales para todo el tema de evaluar muestras de sangre. Mediante la evaluación que hace del espectro de la sangre, pues puede determinar respuestas para diagnósticos, ¿vale? Pero no aprende sobre ello, está encapsulado, digamos, en ese caso de uso. Luego tendríamos Machine Learning, o el aprendizaje de máquina, donde sí que ya la IA empieza a aprender sobre la experiencia de los datos que tiene. No realiza tareas complejas, sino simplemente los propios datos la van orientando a cómo tiene que ir realizando su tarea. El ejemplo más común lo tenemos todos, es el filtro de spam de los correos. Aunque no lo parezca, pues por debajo, en casi todos los servicios como Gmail, Outlook, pues por debajo al final están utilizando algún tipo de ML para que vaya aprendiendo los diferentes patrones de ataque de spam que han o de phishing y vaya categorizando los correos de forma automática. Ya un poco ya más enfocado a lo que sí conocemos como inteligencia artificial hoy en día, ya está el Deep Learning, que al final no solamente es capaz de aprender, sino que hace uso de redes neuronales artificiales para poder resolver algoritmos y problemas complejos. Y a la su vez es capaz de poder cambiar su propia base de definición y expandirse a otros problemas.
En este marco es donde se engloba todo lo que es la inteligencia artificial, de esa generación de contenidos con inteligencia artificial, donde es la IA, que sería todo lo que son los LLMs, los modelos de lenguaje a gran escala y los modelos de difusión. En los LLMs, ChatGPT o todos los GPTs, Claude, todos los modelos estos de conversacionales que existen. Y por la parte de los demos, pues tenemos a DALL-E, Stable Diffusion, que son más enfocados a generación de contenidos de tipo visual e imagen. La analogía sería, por ejemplo, como si fuese un artista. Ya sé que es un tema peliagudo con todo el tema de los derechos de autor, pero como si fuese como una especie de artista en lienzo en blanco, el cual va generando ruido a medida que va generándote las imágenes o el vídeo o el audio sobre el que estés trabajando, y va aprendiendo de ese ruido y va mejorando el resultado de su contenido. En el caso de los LLMs, pues van más orientados a la generación de texto. Por eso son muy eficientes a la hora de generarnos códigos, generarnos un resumen, pedirles que nos generen notas para una reunión, etcétera. Entonces, en el medio, donde convergen estas dos herramientas, pues perdón, estos dos subconjuntos, es donde tenemos las herramientas que usamos hoy en día. O sea, ChatGPT con Canvas, por ejemplo, caería en el medio de esa intersección de la Gen IA. Lo mismo pasaría con Copilot o con Gemini. Lo bueno que tiene además esta intersección a nivel de cómo están concebidas cada una de las herramientas es que hablan directamente entre ellas y no necesitan integraciones que tengamos que programar nosotros. Ahora mismo, por ejemplo, si vamos a Copilot, le pedimos que nos genere una imagen, lo hace de forma natural. No es que lo haga él, sino que por debajo, con el prompt que le pasamos, es capaz de generar la secuencia de petición al, a Stable Diffusion, que creo que es el que usa directamente, y con eso pues nos genera la imagen de vuelta. Y en el caso de ChatGPT hace lo mismo con Canvas, con DALL-E, perdón. Se conecta directamente a DALL-E por API y le pasa ya el prompt, nuestro prompt convertido a una orden que DALL-E es capaz de interpretar y generar una escena con ello. Ahora bien, entrenar una inteligencia artificial es un proceso muy lento y muy caro. Para que nos hagamos una idea, la versión 3 de GPT, eh, que con toda la cantidad de terabytes de datos que tenía, pues tenía 172 mil millones de parámetros, fue con lo que se entrenó, y tuvo un coste entre 4 y 10 millones de dólares entrenar el modelo. Con lo cual, entrenar un modelo desde cero no es una tarea que se pueda llevar en prácticamente ningún proyecto eh, del día a día o de las empresas a las que estamos habituados. De ahí que solamente las grandes compañías son las que están realmente trabajando en estos modelos, o startups que están recibiendo una inversión importante de acuerdo al producto que intentan ofrecer y los inversionistas que encuentran, porque realmente es muy costoso. De hecho, el de Google se estima que el coste de entrenamiento original fueron de unos 20 millones de dólares. So, entrenar cualquiera de estos modelos no es una tarea que podamos llevar a cabo muy repetitivamente, ya no solamente por coste de infraestructura, sino también por todos los ingenieros que hay detrás que nos pueden, o sea, que están orientados a poder entrenar el modelo. A partir de aquí, pues hay otras varias técnicas que serían, si queremos adaptar nuestro modelo al negocio que tenemos, pues le podemos hacer el reentrenamiento o fine-tuning, que al final lo que cuesta es, no tienes el modelo de base desde cero, sino que tienes un modelo ya preestablecido, como puede ser GPT, y simplemente les damos nuestros datos, pero quien lo hace es un equipo de data especializado en la materia. Pero igualmente es mucho más barato, pero puede llegar a ser inviable. Una carga de unos pocos gigabytes, ya no de teras, como el caso de GPT,
puede tomar tranquilamente pues una semana de trabajo a un equipo de data con un coste aproximado de unos 8.000 euros en salario de ingenieros, más todo el cómputo por debajo, que suele tardar unos 2 3 días de ejecución, y los precios, por ejemplo, en AWS pueden ser unos 2.000 euros tranquilamente de entrenamiento. Si estamos hablando de una semana de trabajo para entrenar un modelo, nos salen en 10.000 euros. Tampoco es una alternativa muy aplicable a todos los proyectos. Entonces, en ese sentido, RAG es una solución ya más acorde a lo que se podría emplear día a día en cualquiera de nuestros proyectos. Pero, ¿qué es el RAG? ¿Qué nos viene a hacer? O sea, al fin, luego lo veremos en la próxima parte, pero al final los modelos tienen limitaciones, como comentamos, solamente pueden responder de lo que han sido entrenados. Pero si queremos ingestarla en nuestros datos para que puedan responder sobre documentos que tenemos, por ejemplo, tenemos un e-commerce y en el e-commerce tenemos productos, y sobre esos productos tenemos la plantilla de especificación. Evidentemente no lo vamos a poner en la web directamente a los clientes, porque eso no es lo que vende. Lo que vende es la imagen del producto, todo con la información comercial, pero ya la especificación técnica suele ser un adjunto o un enlace que luego te lo encuentras en alguna documentación. Pues si alguien quiere buscar, pues mira, ando buscando un conector de 75 vatios del Mac, pero no quiero los de MacOS porque es que son muy caros. Quiero comprarme uno de los de AliExpress, a ver si con ese voy solucionando mi problema. Pues si se lo preguntas, a lo mejor 75 vatios, como es la especificación técnica, pues el que ha dado de alta el contenido del producto, pues no lo ha puesto dentro de la descripción. Pues eso el buscador normal no te lo va a encontrar. O una comparativa que quieras hacer dentro del producto. Pues eso con el RAG, que es Retrieval Augmented Generation, generación con recuperación aumentada, no, generación aumentada con recuperación, lo que nos permite es que cuando le lanzamos una pregunta al modelo, el modelo haga una consulta a diferentes fuentes de datos que tengamos fuera, que veremos luego que se hace un tipo de consulta vectorial que se hace, y mediante la respuesta de esos datos recupera nuestro contenido y se le inyecta como contexto al modelo. O sea, cuando hacemos una petición, pues lo mete en la cabecera y le dice, eres un programador con tantos años de experiencia y sabes todo esto. Y con ese ejemplo de contexto, pues es capaz de responder sobre nuestros datos. En ese sentido, pues en lugar de tener una semana de entrenamiento sobre los datos, esto en unas pocas horas tranquilamente se puede implementar y lo puedes tener en casi cualquier proyecto, con sus limitaciones, por supuesto. Todavía está lejos de estar completamente cerrado. En ese sentido, pues, ¿cómo es que lo hace? Al final, tanto el modelo cuando se entrena como las consultas que le hacemos a un modelo de LLM, lo que termina haciendo es vectorizando la información, que no es otra cosa que asignarle un conjunto de números a cada una de las palabras o frases que componen el contenido. Y mediante predicción y por pura probabilidad estadística es capaz de saber si un contenido está más cerca de ser un gato que de estar cerca de ser una manzana cuando le mandamos, tanto a la hora de generar como de buscar. Entonces, basado en ese mismo principio que se emplea a la hora de entrenar el modelo, pues cuando hacemos una consulta, el sistema RAG lo que le hace es esto en tiempo real. En el momento que le hacemos una consulta, tenemos todos nuestros datos ya indexados en una base de datos vectorial y es capaz de recuperarlo y pasárselo al modelo para con ello ampliar el contexto de respuesta, de forma tal que pueda responder no solo por lo que sabe, sino por los datos de nuestro modelo. En ese sentido, como os comentaba, los agentes tienen limitaciones, porque solamente pueden responder por el modelo que tenemos, solamente pueden responder por datos que le podemos pasar, pero no pueden realizar acciones. Al fin y al cabo, son, vamos a llamarle muy con pinzas, una base de datos gigantes de conocimientos, como sería un cerebro, pero le faltan las manos y los pies. No puede andar por el mundo y no puede hacer cosas. En ese sentido, también tiene las limitaciones que no puede hacer a tiempo real. Esto a lo mejor diréis, hostia, pero es que yo entro a ChatGPT y le pregunto cuál fue el cierre de Nasdaq ayer y es capaz de decírmelo. Sí, pero ChatGPT no es el modelo, es una interfaz por delante.
El modelo por detrás está recibiendo un RAG que le está brindando esa información o un agente, que es lo que veremos ahora, que es quien le permite circunnavegar esas limitaciones. ¿Vale? Pues llevo años esperando por poner el agente Smith en una presentación. Entonces, los agentes, los agentes de la IA, pues, o sea, o agentes de IA, en dependencia de donde busquemos la información, no dejan de ser una pieza de software. Una pieza de software la cual circunnavega esa limitación que tiene nuestro modelo o nuestro sistema de inteligencia artificial para acceder a datos en tiempo real. En este caso, pues, no solamente es capaz de acceder a información en tiempo real, sino que al final puede ejecutar determinadas tareas y lo puede realizar de forma autónoma. La otra capacidad que tiene un agente es que puede colaborar con otros agentes, de ahí que salgan todos uno detrás del otro. En la escena pueden colaborar entre ellos para orquestar una tarea determinada que se le pida. El mejor ejemplo de esto, probablemente muchos lo usáis al día a día. ¿Cuántos tenéis Teams? Microsoft Teams, la mayoría. Es decir, yo creo que pocos sobreviven con Slack, gracias a vosotros, porque Teams yo lo odio a muerte. Eh, pues Teams, entre las opciones que ofrece la propia integración que tiene con Copilot, es los resúmenes de las reuniones. Y eso lo hace solo, sin que se lo pidas. Automáticamente cuando tienes la suscripción, por supuesto es de pago, porque no cuesta 4 perras hacer esto, parsearse todos los videos o todas las conversaciones y generarte una transcripción, no es moco de pavo. Entonces, si tienes la suscripción que paga ese servicio, automáticamente por debajo hay un agente que está recopilando toda la información de todas las conversaciones y todas las llamadas que se hacen y es capaz de generar una transcripción con eso. Si se lo has programado en la reunión, te lo hace de forma automática. Si no, en cuanto entras a revisar una reunión antigua, te dice, oye, ¿quieres ver el recap de esta reunión? Y automáticamente te empieza a hacer el resumen de la reunión, inclusive lo que se haya hablado en el vídeo. Pues eso no deja de ser por debajo un agente de IA. Entonces, al final, la misión de un agente es automatizar y gestionar tareas de forma autónoma. Y va a enfocar todos sus esfuerzos en hacerlo, siempre que pueda. ¿Vale? Ese es el ejemplo que traía, pues en este caso es de esta web, que habla también de todo el tema de diferentes soluciones con inteligencia artificial. Pues en este ejemplo se ve que le estamos preguntando al LLM, pues cuál es el tiempo de respuesta a este sitio web. Técnicamente ningún LLM es capaz de responder eso porque es una base de datos de conocimiento cerrado, no tiene acceso a Internet. Sin embargo, a través de una función agente, en este caso, que se llama Website Response Time, tomando la URL que se le ha pasado en el prompt, es capaz de invocar la función, obtener el tiempo de respuesta y mediante la respuesta en un RAG nuevamente, se le inyecta el contexto del LM y nos devuelve la respuesta y dice, pues el tiempo de respuesta es tanto. Esto es lo mismo que le hacemos cuando le pedimos que a lo mejor nos haga un resumen de HTTP de un sitio de noticias. Le pasamos la URL o la noticia que querramos y es capaz de buscarla, hacer un scrapping de la noticia, leérnosla y enviárnoslas de vuelta. Vale, ahora sí, la herramienta, los datos, porque al final la solución de la factoría, el concepto es generar contenidos para nuestros usuarios de acuerdo a sus preferencias y los datos de navegación que van generando de acuerdo van interactuando con nuestro sitio. Para la solución y colectar esos datos, pues habíamos decidido que ir utilizando Matomo, una herramienta que ya conocemos para la parte de analítica, y Unomi, que es Apache Unomi, que es bastante popular también para la parte de perfilado de usuario. Ambas herramientas son open source y nos permiten en todo momento, pues en el caso de Matomo, saber qué páginas ha visitado los usuarios, cuáles son los enlaces que más eh, tienden a clicar en una determinada página, cuál es la región de la página que más tiempo pasan leyendo. Y con Apache Dynamics hacemos lo mismo, pero ya con un perfilado orientado directamente a un usuario en concreto. De hecho, alrededor de esto hay unas cuantas soluciones de otros fabricantes que también utilizan esta misma combinatoria.
Ambos proyectos, creo que ya lo había comentado, son open source, los podemos descargar y usarlos cualquiera, y ambos tienen integración con Drupal directamente con un módulo. Simplemente una vez que tengamos el stack, nos bajamos el módulo, lo configuramos y lo tendríamos funcionando y recolectando información. Y a partir de ahí, pues en dependencia del tipo de información, igual necesitamos algún equipo de ayuda del equipo de marketing o de analytics y tal para que nos digan un poco cómo queremos orientarlo. Para la prueba de conceptos, con que fuesen los enlaces y visitasen los usuarios las páginas, no nos vale. A partir de ahí, pues hasta donde querramos llegar. Entonces, yo utilizo DDDev mayormente para el desarrollo. Esto es la forma para agregarle el servicio de Matomo a DDDev directamente, porque DDDev, pues para quien no lo conozca, pues es una herramienta para entornos locales de desarrollo, muy enfocada a Drupal, pero también da soporte a otros stacks como WordPress, PHP, Magento, por PHP me refiero, Symfony, Laravel y tal. Em, y tiene la capacidad de tener add-ons, como le llaman ellos, que al final, pues con un comando le instalas una herramienta, pero tiene los más comunes, Redis, Elastic, eh, Blackfire, ese tipo de herramientas así, pero si quieres instalar otra, pues te da la posibilidad de agregárselo. Al final corre sobre Composer, Composer, perdón, Docker Compose, así que se puede agregar cualquier servicio directamente utilizando su nomenclatura y siguiendo unas pautas que te da. Básicamente pones el Docker Compose dentro de la carpeta de dev con un prefijo delante de la extensión que sea el nombre de tu servicio y agregando estas variables que se ven aquí arriba, que es como él lo identifica luego los servicios y es capaz de levantarlo. Pues con esto tendríamos un Matomo ejecutándose en un stack de dev. Y lo mismo pasa con Apache Unomi. En el caso de Apache Unomi, utiliza como base de datos un Elasticsearch. Indexa todo el contenido y todo el perfilado de los usuarios, lo manda directamente a Elastic. Entonces, en ese caso, para poder ejecutar Unomi en nuestro stack, necesitaríamos instalar la extensión de Elastic, que esta sí que viene como parte de dev, con este comando que se ve en pantalla, te descarga directamente de Elastic y te lo deja configurado. Cuando le hagas un restart vas a tener el servicio. Y con este pedazo de código aquí se obtiene el Apache Unomi ejecutándose directamente. Aquí solamente un apunte. Esto es importante porque si no luego siempre te va a decir que falla el arranque del proyecto, porque Apache Unomi es Java. Java sabemos todo lo que le cuesta lo suyo. Entonces le cuesta casi un minuto arrancar y entonces si no se lo ponemos pues da error. Vale. Pues ahora sí, la solución la prueba de concepto de la factoría. En esencia sería este el diagrama. Tendríamos por una parte a los usuarios que acceden a nuestro sitio web. A medida que van navegando por el sitio web, como comentábamos, tenemos ambas herramientas. El icono de arriba es el de Apache Unomi y el de abajo es el de Matomo, que van recopilando toda la información de la aplicación y lo van indexando en cada una de sus respectivas bases de datos. Posteriormente, supongamos que entran los editores y le piden al asistente que tienen en el sitio que quiere que le genere un nuevo contenido de los más visitados del portal. Aquí es donde entra en juego cada uno de los elementos que vimos anteriormente de los agentes, en el sentido de que el modelo del LM, en este caso estamos utilizando OpenAI porque es el más conocido, el que a lo mejor todo el mundo ha probado un poco más y además fue el primero que llegó, así que les toca estar ahí de primero en la lista. El LM no sabe nada de nuestros contenidos y mucho menos sabe contar la cantidad de visitas que tenemos. Entonces, en ese punto es donde entra a jugar el agente para proporcionar ese contexto al LM para que pueda decidir cómo tiene que generar esos contenidos. ¿Vale? Una vez que tiene esa respuesta de vuelta, debería ser capaz de invocar a otro agente generando el contenido en despublicado, porque uno de los preceptos que tiene al final todo el tema de la IAT es siempre el humano en el ciclo de vida de cada una de las cosas que se hagan, para evitar que se le vaya la pinza y tire misiles nucleares a todas partes de tiempo como Terminator. Entonces, y bueno, evidentemente para que no nos vaya a generar ningún contenido basura y vaya a parar a la web directamente. De hecho,
si habéis visto, tenido la oportunidad de ver la Note de Barcelona de este año, hacían mucho hincapié en esta parte. Que en todas las herramientas que estaban desarrollando con la parte de la iniciativa de la IA dentro de Drupal CMS íbamos orientados a que siempre el humano tuviese control sobre el resultado final de las acciones de la IA. Pues nos generaría el contenido despublicado y luego serían los editores quien, si estaban satisfechos con el resultado del contenido, pues ya le daban publicar o podían refinar por encima de esto. Entonces, el caso de uso es lo que comentábamos anteriormente. Supongamos que queremos saber cuántas vistas ha tenido, visitas ha tenido, o vistas también podría ser, solamente entrar y salir de la página. Ha recibido un contenido o un tópico de la web. Aquí había puesto término, pero he querido cambiarlo para que no se confunda con término de taxonomía, porque no tiene por qué ser un término de taxonomía. Puede ser un concepto completo de nuestra web que no esté categorizado, pero querramos saber sobre él. Cuántas interacciones puede haber tenido una funcionalidad del sitio. Aquí es un poco trampa, en el sentido de que ya veremos luego cómo realmente operan estos agentes por debajo. Esto sí no va a ser tan fácil como hacer la pregunta al LLM y que sea capaz de responder, porque entiende de datos, pero a lo mejor una funcionalidad de nuestro sitio no es precisamente un dato. O sea, decirle cuántas veces han pulsado nuestro botón de buscar, suerte si a lo mejor la keyword con que se está indexando eso dentro de Elasticsearch coincide con buscar de alguna manera y que sea capaz de asociar un tópico con el otro. Lo mismo pues a la hora de las consultas. Casi cualquier dashboard que se pueda desarrollar un equipo de analítica, lo primero que suele poner pues es qué buscan más los usuarios en mi sitio. Cuando llega el tráfico, ¿por qué contenidos nos llega? ¿Vale? Entonces, esa consulta, en lugar de ya tener que preguntar a lo mejor al equipo de SEO, oye, dime por dónde oriento los contenidos, o el propio equipo de SEO, pues a lo mejor pudiera preguntarle directamente al modelo y empezar a generar contenidos que sean relevantes para los usuarios. Y pues la idea es que al final este asistente pues genere contenido respondiendo a estos criterios que están aquí arriba. Y esto es realmente bastante acotado, pero se puede ampliar a todo lo que la imaginación dé en ese sentido. Entonces, por ejemplo, si fuésemos a determinar cómo quisiéramos hacer lo de los contenidos más visitados, es lo que comentaba anteriormente. Tenemos el asistente, que ahora veremos con qué módulos se implementa esto de la parte de Drupal. Tenemos el asistente, que es con quien interactúa el usuario, y directamente el asistente, cuando se le hace una pregunta, va a determinar si la pregunta la puede responder directamente él con los modelos que tiene los providers, que es como se llama al final, instalado como modelo, o necesita delegar la pregunta a un agente. En dependencia de esa lógica, pues delegará la pregunta al agente de analítica, el cual es quien les responderá, vale, si yo soy el que sé de cuántos contenidos se han visitado en esta web. Los más visitados son este nodo y este nodo. Con ese nodo esa información deberíamos ser capaces de recuperar todo el contenido que está dentro de la página y pasárselo al siguiente agente de contenido para preguntarle si ya tenemos páginas exactamente con aquello. Vale, le pongo el boost. Si tenemos páginas generadas con esos contenidos que ha sido capaz de recuperar de la base de datos. Básicamente porque no queremos que nos vuelva a generar contenido duplicado. No tendría sentido. Con todo ese contexto, ya sería capaz de decirle al modelo, quiero que me generes una página sobre ciberseguridad que no hable ni de SQL injection ni ataques por fuerza bruta. Quiero que te enfoques en estos términos que te voy a pasar. Y de esa manera el LLM debería ser capaz de responder contenido relevante a ser generado y almacenado en nuestro Drupal. Un poco de lo mismo pasa si queremos saber, por ejemplo, cómo queremos generar... Pues, perdón, me he pasado contenido para un tópico determinado. En ese caso, intervendría también el agente de RAG, porque ya buscaríamos contra nuestro contenido, que a lo mejor nos devuelve términos de taxonomía, nos devuelve diferentes tipos de entidades que tendríamos que buscar en la base de datos o quizás ir a preguntarle a la base de datos vectorial sobre información relevante con esos tópicos. Y nuevamente, consultamos al agente de contenido para ver que la respuesta que nos ha dado el LLM no está generada ya en la base de datos y le devolvemos una respuesta relevante a los editores en este caso.
Estas son la lista de módulos que ahora mismo tenemos puesto en la prueba de concepto. El Drupal AI, que es el módulo principal que está agrupando todo lo que es el tema de inteligencia artificial. Si habéis visto las charlas de la COM, lo veréis. Liderado todo lo que es la vertical entera de inteligencia artificial por Jamie Abrams, de FreeLeaf, y secundada por Marcus Johansson, que son todos los que están llevando. De hecho, todos estos módulos, excepto el de Search, son de ellos dos. Eh, el Assistant, que es un submódulo del AI, ¿vale? Tanto el Assistant como el Automators, como el Search, son submódulos del Drupal AI, quiere decir que en cuanto nos los bajemos los vamos a tener disponibles y nos ofrecen es cada una de esas funcionalidades. El Assistant es el que tiene toda la API de integración con los chatbots. El Automator es sobre el que, de hecho, no sé cuántas veces habéis oído en lo que va de DrupalCamp mencionar el módulo ECA, va como por 4 o 5 veces en charlas que he entrado. La integración con ECA dentro de Drupal AI se está llevando con este módulo. Es quien se encarga de orquestar realmente todas las peticiones a acciones, que no agentes. O sea, realmente compiten uno con el otro, los agentes con el Automator. El Search es quien implementa el RAG y el Automator realmente es quien tiene la API de agentes, perdón, el Agents es quien tiene la API de agentes. Provee unos cuantos agentes, todos los que se mostraron dentro del vídeo de la DrupalCon, son casi todos los que están aquí, pero bastante tuneados. De hecho, una de las cosas que... Uy, que no se reproduce el vídeo. Qué guay. Ay, qué bien. A ver, un segundillo. Bueno, de forma del tiempo que nos queda, yo creo que mejor pasamos a las preguntas. Em, una de las premisas que tienen en casi cualquier vídeo que veáis de Marcus o de Amy, ellos consideran que solamente el AI como módulo es el que está estable y es el que está cerrado, digamos, en su implementación, porque es el que viene el marco de construcción. El resto de módulos, si entráis a la página, veis que casi todos están experimental, experimental, experimental. Y están a cada cierto tiempo cambiando las interfaces y cómo operan entre ellas. Con lo cual, hoy podéis implementar una cosa y mañana no funcionar. Hay que estar muy, muy siguiéndolos. Y de hecho, el de agentes es el que más verde está de todos. ¿Vale? Entonces, pues aquí creo, o sea, tenía un ejemplo de un prompt. Así es como se le da la información al LLM con el agente. Esto es una de las, bueno, si en el vídeo se veía. Cuando genera el contenido, que le hago la pregunta de ¿qué tipos de contenido conoces del sitio? Responde la pregunta a través de esto. ¿Vale? Porque es capaz de, con estas instrucciones, invocar una función que tiene abajo la gente y devolver todos los tipos de contenidos que hay dentro del sitio con sus campos. Y mediante esa información, el agente es capaz de pasárselo al modelo de inteligencia artificial y decirle, quiero que me generes un artículo que tenga un título, tenga una imagen y tenga un body con estas características. Y así es como se lo suministra el modelo. Entonces, preguntas. Vale, perdón. Hola, has comentado el tema brevemente, el tema de las bases de datos vectoriales, ¿no? Sí. Que bueno, que es un poco cómo se almacena la información para, o sea, es una forma de almacenar la información de estos modelos, ¿no? Sí. No, Entonces, no, no, no tanto del modelo, porque cada modelo tiene diferentes maneras de almacenarse, pero sí del sistema RAG. Los sistemas RAG siempre lo vamos a tener como backend de almacenamiento de datos una base de datos vectorial, ya sea on-premise o un servicio que podamos contratar en la nube. pero el objetivo de estas bases de datos vectoriales que es almacenar, por ejemplo, la información por ejemplo, si estás entrando un LLM que entrena o sea, que entrenas un modelo de IA generativa No, esta base de datos vectoriales, ¿qué información tienen? ¿Qué suelen tener? es como ser Chapi, pero, o sea, Solar, pero para LLMs, básicamente. La historia es que la forma de poder buscar y poder generar texto alrededor de una pregunta que le haces, lo hace por proximidad. Entonces, si tú le pasas, qué lindos son los gatitos blancos, por ejemplo, pues gatitos lo que hace es coger esa palabra y generar un vector. Ese vector son los tokens. Seguramente habéis oído hablar por ahí cada vez que se habla de inteligencia artificial, la cantidad de tokens que, creo que me estoy acoplando, no sé si de aquí. La cantidad de tokens que admite tanto en la pregunta como en la respuesta. Al final, esos tokens son esos vectores
con los cuales es capaz de apuntar a una palabra, oraciones enteras, párrafos enteros, todos tienen un peso en tokens. Entonces, esos tokens son esos vectores, los cuales se almacenan directamente en esas bases de datos vectoriales. Por eso digo que la analogía perfecta es como si fuese Solar o Elasticsearch. Te coge los contenidos, los descompone y los almacena como vectores. Vale, gracias.